Moro, diputado nacional por el Frente de Todos, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Leopoldo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? En este caso hay que hablar de la celeridad, ¿no? Porque hubo una reacción bastante rápida. Ahora, ¿se trata de plata o se trata de defender privilegios? Bueno, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Realmente lo que lastima, lo que provoca fastidio, es como ustedes dicen que el Poder Judicial, no la justicia, el Poder Judicial reaccione de esta manera, corporativamente, con esta velocidad, frente, en primer lugar, a un intento de poner mayor grado de equidad en el pago de impuestos, porque si vos me decís que se trata del único sector que pasaría a pagar impuestos, bueno, podría sí tratarse de un acto discriminatorio hacia ellos, claro. Es al revés, es exactamente al revés. Se trata de que ellos paguen el mismo impuesto que paga el resto de los argentinos que están comprendidos en el impuesto, porque además están planteando las cosas de manera engañosa. No es que a partir del proyecto todo el Poder Judicial debería pagar ganancias. Ajá. Deberían pagar ganancias todos aquellos que están por sobre el mínimo no imponible, es decir, aquellos que ganan de 330.000 pesos para arriba. Sí. Porque hoy ganancias en la Argentina no paga un trabajador que gana 40.000 pesos, 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Ganancias pagan aquellos que tienen salarios que están por encima de los 330.000. Claro. Entonces, ¿qué está significando esto? Está significando que en el ámbito del Poder Judicial se aplicaría obviamente el mismo criterio por el principio. ¿Cuánto gana un juez? ¿Cuánto gana un juez hoy, promedio? Y promedio un juez federal debe estar ganando, sin adicionales, 900.000 pesos, y probablemente con adicionales llegue a 1.200.000, una cosa por el estilo. Bien, promedio. Sin promedio, siempre y cuando no haga subrogancias, porque si hace subrogancias y gana mucho más, gana 1.700.000, 1.800.000, pero el promedio son del salario básico aproximadamente 900.000 pesos más los adicionales. Digo, es interesante saberlo sin señalar a nada, por eso digo los jueces en términos generales, porque estamos mencionando que los trabajadores están muy por debajo, la mayoría de los trabajadores no paga impuesto a las ganancias, lamentablemente muchos están incluso bajo la línea de la pobreza, y aquí estamos hablando de gente que gana mucho dinero, que tendrían que tributar una pequeña parte justamente, ¿no? Entonces me parece que es un debate interesante. Ahora, ¿hay posibilidad de que esto continúe? Pasó algo curioso en la semana, que después de que obtuvo dictamen el presupuesto, las tapas de los dos principales diarios no se pusieron de acuerdo, habitualmente se ponen de acuerdo. En uno decía que la oposición no acompañaba y en el otro decían que la oposición había estado de acuerdo en que los jueces tenían que tributar. ¿Qué rol va a desempeñar la oposición por lo que se puede prever hasta aquí cuando haya que discutir esto? Bueno, en realidad esto no es una contradicción de los dos principales diarios exclusivamente, es una contradicción de la propia oposición. Claro. En todo caso, los dos principales diarios deben de haber tenido, me imagino yo, fuentes diferentes. El bloque de Cambiemos o del macrismo, como se lo quiera llamar, está dividido en esta cuestión. El PRO, decididamente, como debe ser respecto a la ideología que ellos sustentan, se opone a que deroguemos esta situación privilegiada. Pero hay un sector del radicalismo que aparentemente y a primera vista y de acuerdo a algunas de sus manifestaciones, mejor dicho, algunas manifestaciones de sus dirigentes, estarían de acuerdo con la eliminación de este privilegio. Entonces ahí hay efectivamente una diferencia que todavía no está saldada, porque hay un sector del radicalismo que acompañaría la decisión de eliminar este privilegio. Privilegio que, te reitero, para que te des una idea, abarca a 5.000 y pico de jueces, fiscales, funcionarios judiciales
Sí. Estamos hablando de funcionarios judiciales, te insisto, de alta jerarquía, es decir, aquellos que ganan, reitero una vez más, arriba de 330.000 pesos. Solamente el 5%, escucha bien esto, solamente el 5% de los funcionarios del Poder Judicial paga el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque hubo una ley hace un tiempo atrás que estableció que el impuesto a las ganancias lo empezaban a pagar aquellos que ingresaron al Poder Judicial a partir del año 2016. Entonces, ese sector, o mejor dicho, esos funcionarios judiciales, sí lo pagan. Lo que establece también otra situación asimétrica, porque ¿por qué razón los que ingresaron a partir del 2016 lo van a pagar y no lo pagan los que ingresaron con anterioridad a esa fecha? Claro. Hola Leopoldo, acá Telma Fardín lo saluda. Quisiera, muy bien, quisiera traer algo que comentó hace pocos días en relación a esta idea de reconstruir el pacto democrático, entendiendo que se puede consensuar de algún modo con algunos militantes de Juntos por el Cambio, con algunos incluso de la izquierda, entendiendo que estamos en un clima de prefascismo que puede volver a instalar una violencia que ni siquiera sé si es volver a instalar, me parece que ya está instalada una violencia inusitada. ¿De qué manera le parece que además en ese pacto democrático podríamos intentar hablar de la necesidad de una reforma judicial, no solamente por las causas que intentan instalar, que tiene el propósito de ser generada esa reforma, sino porque realmente la justicia no funciona, los tiempos son violentos para las personas que denuncian? ¿De qué manera ese pacto puede impactar, valga la redundancia, en la posibilidad de reconstruir esta justicia? Ese es un muy buen tema. Yo creo que la elección del 2023, efectivamente, como vos decís, no se juegan solo cuestiones de naturaleza económica y social, que por supuesto están en juego y están en un lugar privilegiado de la agenda. Creo que además en el proceso electoral del 2023 nos jugamos la continuidad democrática. Y esto dicho sin dramatismo, pero con el mayor realismo posible, porque efectivamente hay un riesgo muy severo de que podamos ir perdiendo de a retazos la democracia en la Argentina. Efectivamente ya hay un proceso de violencia instalada, que tuvo su máxima expresión en el intento de asesinato de Cristina, pero que no es el único hecho al que podemos referirnos. Y además el macrismo rompió, a partir del 2015, cuando le tocó gobernar la Argentina, el pacto democrático que los argentinos habíamos establecido explícita e implícitamente a partir de 1983. Digo explícitamente porque hubo leyes para sostener este proceso democrático, la Ley de Defensa Nacional, sancionada en el gobierno de Alfonsín, la Ley de Seguridad Interior, que ahora propone Bullrich y Macri cambiarla para facilitar la participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos, que se sancionó en la época de Menem, y la Ley de Inteligencia, que después obviamente no fue respetada, que se sancionó en la época del gobierno de la Rúa y se perfeccionó en el gobierno de Cristina. Bueno, ese pacto democrático lo rompió el macrismo. Implícito, porque habíamos quedado todos en el compromiso de que nunca más se iba a usar el Estado para perseguir a opositores, para estigmatizarlos, para fabricarle causas judiciales y, lo que es peor, como ocurrió en muchos casos, para llevar a inocentes a la cárcel. Yo creo que hay que incluir en el pacto democrático a fuerzas que son, digamos, de otros espacios, de otras veredas políticas, pero que pueden coincidir en esta necesidad de reconstruir el pacto democrático. Claro. En eso incluyo precisamente un sector de Juntos por el Cambio, específicamente un sector del radicalismo. Sí. Incluyo también, por supuesto, a otros sectores. Y obviamente hay que incluir en esa agenda democrática el tema de la justicia, porque como decíamos recién, hay un partido judicial, un poder judicial, sobre todo asentado en Comodoro Pi, en lo que es el Fuero Federal porteño,
que ha sido parte de este proceso de quiebre del pacto democrático, que han sido cómplices y siguen siéndolos, en este caso actuando como guardaespaldas de la impunidad de Macri, de lo que significó el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Perdón que te interrumpa, estamos ya casi sobre las noticias, estamos cerrando el programa, pero déjame que te haga una pregunta en un minuto. ¿Te parece que en algún momento lo van a llamar a Caputo? Es cada vez más la plata que parece que Caputo le dio a Revolución Federal y sin embargo no hay muchos apuros. La verdad que a mí, además de preguntarme por la justicia, que sabemos qué está pasando en la justicia, los avances y demás, me pregunto también qué pasa con el arco político, porque hay demasiados silencios y me parece que es muy grave lo que estamos viendo, lo que está saliendo a la luz. Bueno, hay silencios porque hay complicidades implícitas. Yo no digo que Juntos por el Cambio apretó un botón y ordenó matar a Cristina, pero que en los bordes de Juntos por el Cambio, en los sectores más violentos, en esto incluyo incluso a la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que siempre se ha encontrado más cómoda con la violencia que con la democracia, hay efectivamente una actitud condescendiente con lo que ocurrió. Claro. Y sí, en el caso de la empresa de Caputo Hermanos, yo creo que es ineludible que sean convocados a declarar y a dar explicaciones, claro. Si es que tienen explicaciones. Hace semanas que estamos hablando de Caputo y parece que lleva mucho tiempo, ¿no? El tema de los allanamientos y de las detenciones. Leopoldo, gracias siempre por su tiempo, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.